Amigos y amigas de Ávila TV, sean todos bienvenidos a tu podcast preferido Entre Películas, siempre con los grandes análisis sobre el séptimo arte. Y bueno, antes de presentar a nuestro invitado especial y sobre el tema del que vamos a hablar, debemos decirle que nosotros llegamos gracias a la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, la EMPA. Ven, sumérgete en el maravilloso mundo de las pantallas. ¿Qué esperas? Inscríbete con nosotros. Y bueno, acá nuestras redes, Mariana Yepes. @Mariana Yepes en Instagram y Twitter. Hoy un capítulo, bueno, para hablar un poquito de otras áreas relacionadas al cine. Vamos a estar hablando un poquito del color, de la postproducción, todos esos detallitos que van luego de un proceso de rodaje, luego de que el director hace lo que quiere en esas tomas y conozcamos un poquito cuando te dicen por allí, esto se arregla en postproducción. Con nosotros el día de hoy un invitado especial por acá, Abac Abaquian, postproductor. Además, bueno, de sus 3 proyectos, yo le dije que me nombrara un top 3 por allí, pero me dijo Los 8-6, El Tercer Deseo, y para Blindados estuvo a cargo de los efectos visuales, colorización y terminación. Y entre sus últimos proyectos, ¿quién no ha visto Carabobo, Caminos de Libertad, de nuestro gran Luis Alberto Lamata? Y bienvenido a Entre Películas. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, yo quería iniciar todo lo que es el tema de postproducción, colorización. La gente de repente a veces lo deja un poco a un lado porque como que nos vamos más al aspecto técnico y como decía, eso se arregla en postproducción. Sí. Cuéntanos un poquito de tus labores dentro del cine venezolano y ¿cuál es el punto clave para lograr una buena postproducción y una buena colorización en cualquier película o proyecto? ¿Cuánto tiempo tenemos de esto? Porque eso bueno, 25 minutos vamos a ver si nos alcanza. Sí, mira, para hacer el cuento corto, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Para hacer el cuento corto, después que se hace el desastre, todos los cuentos de rodaje, del director, todas las correderas, vamos a... 500 horas de grabación. Sí. Horas extras. Sí, sobre todo la alimentación, ¿no? Que la alimentación es un desastre también, pero bueno. Llegamos al punto que es la postproducción. Normalmente se hace lo que se llama, si no hay la edición en caliente, se hace la edición completa con el director, que es lo que se llama el primer montaje, luego se pasa al primer corte y luego se pasa a la edición, que es como tal lo que es la finalización como tal del cuento, ¿no? De la narrativa. Después de ese proceso, entonces se hace un desglose de efectos, si lleva efectos, y se pasa al proceso de colorización, junto con el director de fotografía, y el director a veces, el director quiere opinar, a veces no, pero bueno, ya eso ¿Tú le permites que opine? No, yo, digamos, en ese caso sería un operador, una herramienta, porque yo manejo lo que necesita el director de fotografía que quiere lograr, que muchas veces ya viene logrado, y lo que de pronto quiere matizar en ese momento el director con alguna escena, entonces quiere alguna tonalidad de color, etcétera, ¿no? Luego del proceso de color se hace todo lo que es efectos, ¿ok? ¿Para qué? Para poder hacer un match como tal, por ejemplo, si hay cromas, cosas así, se hace un match con el color para que quede ya terminado. Y después viene lo que se llama, bueno, yo acostumbro a hacerlo, no sé si se hace, pero yo hago lo que se llaman las pruebas de render, para ver cómo va a salir para cine, cómo va a salir para pantalla de televisión o streaming o cualquier tipo de cosa. Y se cierra finalmente con el formato de salida como tal. Eso todo es un proceso, claro, te lo hice cuento corto, pero claro, lleva varias cosas en los interines, ¿no? Como varias chucherías. Varias chucherías, sí. Pero hablemos un poco de la colorización. ¿Cuándo comienza la colorización en el cine, así como, digamos, desde el aspecto técnico? ¿Cuándo empieza a intervenir? Desde que se graba, desde que empecé a rodar, porque el director de fotografía hace lo que se llama prueba de cámara, crea una paleta de color. En esa paleta, bueno, ya ahí se va manejando más o menos los matices. En el caso particular de Carabobo, junto con el director de fotografía llegamos a un acuerdo de que la paleta serían los uniformes, ¿no? Okay. Y de verdad que quedó, bueno, si la lograron ver, los uniformes se veían espectaculares. Sí. Y fueron los protagonistas, ¿ok? No y un contraste con el ambiente. Claro, no, y una dirección de arte pues también muy bien cuidada. Con Tania. Fíjate que yo, tu área a mí me parece una de las más complejas, pero también una de las más enriquecedoras. Si hablamos un poquito pues de los orígenes del cine, vemos un tipo como Georges Méliès con Viaje a la Luna que pasamos, o sea, típicamente el color literal pintado a mano, esa postproducción, o sea,
háblanos un poquito también de lo que ha sido ese cambiante proceso en cuanto al montaje a lo largo de los años Sí, también. ¿Cómo? eso es súper interesante porque yo cuando inicio el tema de la postproducción hace 13, 14 años más o menos, estaba el interín del 35 al digital, entonces de montar con cintica, montar digital, y entonces, ¿sabes? Venía como que las guerras de que, no, un verdadero montador monta así, eso es de computadora ahí sentado todo el día, no hacen nada, y, ¿sabes? Había una serie de conflictos, y lo pongo en el tapete porque el tema digital es muy complicado, Claro, totalmente. porque tener cinta, tener las latas, grabar, bueno, cortas y pegas. Y se como pierde dicen. algo y ¡ay, papá! Pero en digital hay un tema que, por ejemplo, desde lo que se hace el DIT, el Media Manager y el Data Manager, si perdiste una escena, la perdiste. Si salió mala, o salió drop, o salió verde, ya, o sea, ya Claro. y entonces las responsabilidades que acarrea eso. Entonces, ¿qué pasó con el cine digital cuando vino la transición? Una de las cosas que me hizo a mí más notorio, digamos, en el mercado fue que yo trabajaba directamente en 4K. Y en ese tiempo la gente decía, es una locura trabajar en 4K, nadie puede trabajar en 4K. Entonces, bueno, yo también armé mi computadora y empecé a trabajar en 4K y la gente no lo creía. Entonces, ¿qué es lo más notorio del digital? Que el digital te permite hacer muchísimas cosas. Sí, en realidad sí te permite hacer muchas cosas. Y es curioso porque yo que soy fanático de las películas de efectos, digamos, antiguas, yo veía artistas pintando Sí. hiperrealismo. Como la primera Mago de Oz, por ejemplo. Por ejemplo, o como las primeras de la Guerra de la Galaxia, que pintaban todo un espacio hiperrealista. Y lo veías en la cámara y decías, wow, o sea, es como verlo ahorita, básicamente lo mismo, pues, ¿no? Total. Pero entonces, ¿qué es lo enriquecedor de eso? Que cada vez, y gracias a la inteligencia artificial, que ahorita está muy de moda, yo trabajo casi todo con inteligencia artificial, entonces te permite no solamente hacer una película que se vea bien compuesta, bien bonita, sino que además te permite lo que acabas de decir ahorita, crear, ¿no? O sea, puedes crear algo encima. O sea, a mí me han pedido unas locuras. No es solamente quitar un boom o una persona que se quedó disparada que no va. Que no. Pero, o sea, crear cosas por ejemplo, reencuadres específicos o hacer ambientes nuevos. Que mira, oye, aquí se me faltó esto porque aquí tenía no sé qué cosa, pero no estaba porque la luz. Entonces vamos a recrear un ambiente de 3D completamente. Recreamos un ambiente 3D, que lo hicimos mucho en Carabobo. Hay muchas cosas en Carabobo que la gente no lo ha notado, pero hay mucho 3D. Y hay gente que piensa que son drones a Que veces. son tal cual. Están viendo, ¿no? Que no todo se arregla en postproducción. Sí, Están por viendo favor. toda la cantidad de detalles que hay de por medio. Y rapidito, ahí hay una lucha que yo he llevado de hace tiempo, es que lleven al postproductor al set. Si van a hacer Totalmente, estoy de efectos, acuerdo porque contigo. yo hice esto y lo arréglalo, no, arréglalo ahí no, Exactamente. porque es más trabajo. Yo Entonces, siento que desde el día 1 el postproductor tiene que estar ahí, o sea, porque tienes que ver cada detalle. no necesariamente, pero por lo menos cuando se van a hacer cosas con efectos o Claro. cosas que llevan al final También. retoques en postproducción, deberían estar. Entonces, esa cultura se está como recreando, ¿no? Porque antes era, mira, traje esto, ahí se ve un boom, una cosa y... Resuelve, tal cual. Bueno, por ejemplo, ¿te acuerdas en Forrest Gump, cuando Gary Sinise, el papel que hace el personaje de Gary Sinise, pierde las piernas, ¿no? Claro. Fíjate, efectivamente el actor tiene sus piernas y él aparece en un malecón sin las piernas. Por ejemplo, un proceso como ese, explícanos, digamos, con plastilina, cómo se logra quitarle las piernas a alguien que las tiene. Hoy en día te lo voy a poner más resumido porque antes era todo un proceso. Bueno, todos le mandamos un saludo al Tirro, que es el mejor amigo de uno. El mejor amigo en un rodaje. Era es cuadro el por Tirro. cuadro. No, habían técnicas, se usaban técnicas con espejos, se usaban técnicas, por ejemplo, se ponía arrodillado y se hacía como una especie de fondo y no veías el fondo. O sea, había muchas cosas que se podían implementar. Hoy en día lo que le pones unas licras verdes y perforaste y listo. Y listo, tal O cual. inclusive puedes hacer la mitad de abajo en 3D y queda perfecto. O hacer el personaje completo y nomás le pones la cara. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Eso es lo que acabo de decir ahorita de lo digital, que te da una amplitud de crear cosas y de verdad, o sea, verdaderamente crear, o sea, hacer un arte, pues, o sea, ser un artista como tal dentro de la Te postproducción. conviertes No algo técnico. entonces en un autor dentro de la película. Por supuesto. Ahora, tienes ya un guión, tienes un buen director, ya rodaste, por más que sea bueno, tienes una estética,
una idea que te da el director, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, yo amo Piratas del Caribe, es una de mis películas favoritas, estamos de acuerdo. o sea, normal, pero, por ejemplo, me pasó con la primera, con La Maldición del Perla Negra, yo veía el montaje y yo decía, esta broma es un chorizo, porque los cortes eran muy bruscos, entonces Correcto. se pierde un poquito la historia, entonces, ¿cómo rescatar eso o qué tiene que hacer un buen postproductor para darle ritmo y que no se vea ese corte a corte chimbo Claro. que tenemos por allí? Pues. Mira, ahorita un auge, hay una fiebre, ¿no? De que todo el mundo edita. Sí. O sea, me ha pasado y no, yo edito, yo lo hago y ok, chévere. Y todos tenemos la maquinita Todo- blanca y todos sí, sabemos. todo el mundo usa Canvas. El Exacto. Canva y entonces el InShot y hay una cantidad de cosas, bueno, aunque ayuda mucho porque inclusive ahorita hay unos perforadores de croma muy buenos, que sin croma te lo perfora igualito, pero anyway. En ese caso hay algo muy particular en la edición, más allá de cortar y pegar, hay serios elementos dentro del movimiento y es ahí donde vamos a hablar sobre un poco del fotograma. El fotograma se logra hacer en 24 cuadros porque es la velocidad que el ojo puede captar el movimiento de manera fluida, ¿no? Entre comillas, ¿no? Puede ser 30, puede ser 60, pero el más fluido es a partir de 24 cuadros. Claro. Entonces, ¿por qué hago comentario en esto? Porque los cortes cuando se ven bruscos es porque no está jugando con el ojo. Claro. Es decir, el ojo conecta movimientos con movimientos, ¿no? Más allá de lo que se llama, lo que se llama el raccord, de que si lo haces por aquí y en el plano cerrado se termina de ver que baja la mano, hay movimientos dentro de lo estático que te permiten que el ojo se distraiga y no vea el corte. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero es bueno, que es por ejemplo las películas de Avengers. Nunca te despegas de ver porque tiene tantas cosas en movimiento y tantos detalles que es imposible, o sea, es imperceptible Exactamente. el corte. Como en Infinity Exacto. War, por O ejemplo. en Infinity War, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas dentro de la edición que son técnicas. A mí, bueno, yo tuve el placer de hacer varios talleres con gente de afuera, inclusive con un director que era director editor, que era de Sydney, ¿no? Salió de la escuela de cine de allá. Y él decía, dentro de unas muestras que yo le mandé, me decía, tú sabes dónde es que está el movimiento para cortar. Porque yo he visto más de 500 trabajos y casi que el 2% es, o sea, cuando yo no me distraigo la vista está perfecto. Inclusive la primera película que saqué en cine, que es una de Jackson Gutiérrez que se llama Complot, es una película que dura 86 minutos. Y tú entras a la sala, o sea, en el estreno fue así, entraron a la sala y ya se acabó. Y la gente no se dio cuenta del corte porque evidentemente como era Claro. mucho movimiento, es más, era todo un Sí, es un cerrado. tema de ritmo. Entonces, también. lo que quiero decir en resumen es que no es solamente cortar y pegar, eso es algo que podemos hacer, sino también saber el lenguaje. Hay una literatura dentro de la edición, hay un lenguaje, hay una cinética más allá del corte. Entonces, eso te lleva a ti a decir, esto es un buen corte o es un corte amateur o novato o simple, ¿no? Como quien dice. Entonces, ahí no sé si contesté la respuesta Sí, perfectamente. No, creo que por está- supuesto. Creo que es bastante Además, pedagógico. No, y además que esto también nos invita a valorar un poquito más lo que son los detalles de la postproducción, Por que no supuesto. solamente es tener buenos equipos, que no solamente es sentarte en una computadora y ver, ah, bueno, mira, tengo esto aquí, Correcto. sino de tener un lenguaje, de tener un discurso, de tener como que... Es que es una literatura, realmente. Exactamente, Es una literatura. totalmente. relato. Sí. Yo estudio audiovisuales, pero yo decía, quien hace dirección de arte y quien hace postproducción, eso es como quien tiene tema con las manualidades. Eso nació Nada para hacer más. eso. Eso y es, ya. eso es como maquillar a la persona a la que vas a ver. Exacto, totalmente. Es un mundo bastante enriquecedor. Pero si mira, podemos ponerlo volviendo así. al tema de la colorización, voy a poner un ejemplo de una película que hecha en Latinoamérica, me parece extraordinaria, una de las mejores películas que yo he visto, que se llama La Jaula de Oro. Fíjate que esa película, digamos, fuerte. finalmente la vemos, sí, bastante dramática. Bastante dramática. La película está como en sepia. Te está hablando un ignorante del tema de la Sí. colorización. Explícame un poco cómo fue el proceso, por ejemplo, de colorización de una película como esa. Miren, primero hay que tomar en cuenta, y siempre lo digo en todo rodaje o en toda postproducción, siempre hay que tomar en cuenta qué quiere mostrar el director, ¿ok? Y basándose en lo que quiere mostrar el director,
cómo lo quiere mostrar el director de fotografía. Eso es lo principal. Más Son allá las dos de... cabezas, entonces, Sí. en un... O sea, siempre hay que una respetar eso porque mi idea en mi cabeza puede ser muy allegada o puede ser muy distinta a lo que se quiere lograr, ¿no? En el caso de La Jaula de Oro, ¿por qué se le hace el tono sepia? El sepia es una sustracción de lo que son las tonalidades frías, ¿ok? Dentro de la película. ¿Por qué las tonalidades frías? Porque pueden ser en dos variantes. Una, porque inicialmente la perforación de los cromas se hacía en amarillo, ¿no? Entonces, básicamente, se fue quitando el sepia de la filmación y se fue agregando el verde y el azul para que se pudiera ver todo completamente a color. Pero normalmente se hacían las películas sepiosas porque no tenían la cantidad de información de color correspondiente. Okay. Ahorita trabajamos en 8 bits, trabajamos en 10 bits de color, hasta en 12, hasta en 24 inclusive, pero en ese tiempo había menos registro de bits, es decir, muchas de las películas en principio se usaban, como dices tú, sepiosas, pero era porque no tenían la información completa del color. Esta fue a propósito así. En este caso, eso es como para darle un toque como, digamos, más de antigüedad o Claro. más de seriedad O que era fuera la un atmósfera del relato. sitio donde estaba. A eso iba. O es un relato que tiene una atmósfera en la que te quieren meter en ese sistema o en esa literatura que está creando el director. O sea, no necesariamente tiene que ser porque sea la forma de la película, sino que además es que yo quiero que se sienta así. No quiero que sea como moderno, o sea, es algo como que sientan que eso tiene tiempo pasando, sientan que eso viene desde muy lejos, sientan que eso viene, no sé si me estoy explicando. Tiene una Claro, historia, a pesar de exactamente, que hay un que... trasfondo, o sea, que se Exacto. entiende ese O trasfondo. sea, yo no que- quiero mezclarlo con lo que Exacto. pasa hoy en día, por ejemplo, en redes sociales o en lo que cuentan por ahí. No sé si me explico, o sea, Sí, es como sí. para darle esa Es bueno, como aquella película del artista que le hicieron en blanco y negro porque estaba retratando una época. exactamente. Exacto. O sea, hay películas que la pasan en blanco y negro porque quieres representar algo. Porque hoy en día tienes una cantidad infinita de colores que puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, es ver, claro, yo aquí estoy divagando porque yo no sé qué quería el director, pero me imagino que esa fue el enfoque y la proyección de lo que quería él mostrar, de que esto es algo que lo tengo hace tiempo, que viene pasando constantemente, entonces no Claro. quiero que sea algo que vaya con lo moderno y lo nuevo que está pasando ahorita. ¿Tú recuerdas aquella película de Warren Beatty, Dick Tracy, que usaron los 4 colores del cómic? Sí. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hoy en día eso es súper sencillo. Yo no sé si en esa Se arregla época... con producción. Ah, Claro, pero es una película de hace 30 años. ¿no? claro. Por ejemplo, en el proceso de color hay una infinidad de cosas, o sea, es un proceso muy creativo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el color porque es un proceso muy creativo. Yo, por ejemplo, trabajo dentro de los nodos del color, yo puedo crear capas. Yo inclusive Claro. puedo crear capas grises y ver nada más los rojos o los amarillos, como se hizo, por ejemplo, en SimCity. El proceso para hacer los colores, por ejemplo, hacer unas paletas, inclusive hay una que es con Keanu Reeves, que hicieron tipo cómics, no me acuerdo ahorita el nombre. Es una paleta de 4 colores, que era el color de la piel, el color de fondo que era azul o amarillo y el naranja, o sea, no había más nada. No había más nada. Ok. Y tú lo ves completamente y tú crees que hay bastante color y solamente habían 4, o creo que eran 5 solamente. Entonces, trabajar con los colores de un cómic es medianamente sencillo, pero más que sea sencillo, es más un proceso creativo de poder combinar o mejor dicho, combinar y separar lo que son pieles por ejemplo, con paredes, o fondos con animaciones de color. O sea, es una cosa que es un proceso creativo en el que haces por capas cada color y vas como haciendo cortes entre ellos para poderlos combinar. Entonces, tú Fascinante tienes- todo lo que tienes en el montaje. O sea, no, es y el increíble, color tiene es un increíble. mundo multiplicado además, porque Totalmente. tienes una infinita cantidad de nodos y de capas que puedes utilizar increíble. Ahora también, Abac, bueno, se nos está haciendo un poquito corto el tiempo, pero no quisiera pasar desapercibido pues, nuestro continente, nuestro cine, además, Ok. cómo se maneja la postproducción también dentro del cine venezolano en un proyecto como lo fue Carabobo, Caminos de Libertad. Mire, Carabobo tuvo una premisa que era ir grabando y montando, Ok, claro. cayendo y corriendo. Fue un proceso muy meticuloso porque en principio yo armé 4 estaciones de trabajo y usé 2 estaciones solamente para el campo y las otras 2 para editar en las noches. Entonces era muy cómico porque estaba con el director de La Mata y me decía, ya yo terminé, a las 6:30 voy para allá y a las 9 me voy. Espero que tengas algo listo.
Y yo, sí, pero es que no hay ni siquiera una escena completa. No importa, lo que tengas, muy bien, lo que tengas. Ok. Entonces fue un proceso. ¿Cuál fue la innovación? Que fue, y gracias a eso fue que salió rápido, ¿no? Claro. Que fue grabando, montando. Montando. Y en mi caso particular fue montando, editando, puliendo y colorizando de una vez para que salga como que ya listo el pan con sus adornitos, sus tostaditos, todo completo. Entonces es un proceso bastante tedioso y elaborado. Bueno, Inclusive. mira, cayendo y corriendo se nos fue el Se tiempo. nos fue el tiempo a nosotros por acá, Abag, agradecerte además que Ya, tan estuvieras con rápido. nosotros tan Sí. rápido. Esto es volando. Esto es así. Yo también digo, para la postproducción, colorización, aquí hay que hacer por unos 3 episodios más porque de verdad que es muy Todo es para enriquecedor. ayer. Todo es para allá, Así es. exactamente. No, para ayer. Y como no arreglamos en postproducción, vamos a abordar el día de hoy por acá. Agradecerle a Abag por acompañarnos A ustedes. a nosotros el día de hoy acá en Entre Películas. La invitación es que nos sigan en todas nuestras plataformas. Un honor tenerte acá con nosotros. Para mí. La invitación también además es que vean nuestro cine. Eso es lo único que les puedo decir cada vez que tenemos un referente acá sentado al ladito de Y nosotros. bueno, Entre Películas llegó gracias a la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA. Ven, sumérgete con nosotros en el maravilloso mundo de las pantallas. ¿Qué esperas? Inscríbete para que aprendas cosas como la que nos enseñó en este programa Abag. También @Ávila TV Vibra y nuestras redes personales @Mariana Yepes en Instagram y Twitter, Ricardo. @Ítaca Náufrago, Náufrago de Ítaca y @Entre Películas ¿Dónde 2022. podemos seguirte, Abag? Tengo solamente una cuenta, no hago muchas redes sociales porque no tengo tiempo, pero está @Abaquianavac en Instagram. A seguir a nuestros realizadores Con B pequeña también. y con K. Hasta la próxima. Chao. Entre Películas. Chao. Gracias, Abag.